Recientemente tenemos a un M. Rajoy que escribe columnas racistas en uno de los pseudomedios financiados por las administraciones gobernadas por el PP y propiedad de la Acción Católica de Propagandistas, pero nos encontramos también con un José María Aznar que dice abiertamente: yo no voy a condenar algo en lo cual mi padre participó. Por eso quiero empezar... Padre, su abuelo. Y su abuelo. Su abuelo. Su abuelo fue el gran biógrafo de Franco y de la Guerra Civil, geográfico. Luego, pues, ver el discurso de Blas Piñar y el discurso de Santiago Abascal son intercambiables. Ajá. Si tú hicieras el experimento de leer uno y leer el otro, cambiando el nombre del autor y el año, que son muchos años de diferencia, te darías cuenta que es el mismo discurso político. Por eso te puesto, para que se vea que sí que hay un elemento de continuidad ideológico. La derecha hace el axioma ese de Romanone, ¿no? Que es una de las frases, esos torcazos de Romanone, el presidente del gobierno. Decía: vosotros, al hacer las leyes, que yo me encargaré de los reglamentos. Salió el libro, la primera versión de Franco, la familia Franco, Sociedad Anónima, en 1990. Lo publicó Planeta bajo el título Villaverde, Fortuna y Caída de la Casa Franco, porque no se atrevían a titular Los Francos, Sociedad Anónima, que era el título original del libro desde el minuto cero. ¿Qué tal? Si alguien ha seguido el rastro de la corrupción, el dinero oculto y los hilos invisibles de la extrema derecha en España durante los últimos 50 años, que se dice pronto, es nuestro invitado de hoy. Muchos lo conocen por verlo cada año en la Semana Negra de Xixón, entre libros, charlas y ese ambiente único del norte, donde Mariano Sánchez Soler no solo es uno de los grandes nombres del periodismo de investigación, sino un vecino más. Detrás de esta imagen cercana está el periodista que mejor ha desnudado las fortunas del franquismo, las cloacas del poder y la evolución de la ultraderecha desde la transición hasta nuestros días. Unos tiempos donde la ventana de Overton se ha movido tanto que un expresidente como José María Aznar puede decir abiertamente en la radio: yo no voy a condenar algo en lo cual mi padre participó, para referirse a la sangrienta dictadura, al genocidio franquista. Hoy no venimos a hacer una entrevista convencional, hoy vamos a recorrer con nuestro invitado medio siglo de historia de España para entender qué ha cambiado y qué es lo que nunca llegó a desaparecer. Mariano, bienvenido y muchas gracias. Un placer, que no tenéis. Y antes de hablar de historia, me gustaría hablar de periodismo, porque llevas investigando la corrupción y la ultraderecha desde finales de los años 70. Yo llevo varios días repasando tus libros y me ha ocurrido una cosa curiosa. Empecé pensando que iba a leer 3 investigaciones absolutamente distintas y terminé convencido de que llevas 50 años escribiendo el mismo libro, es decir, han cambiado los protagonistas, han cambiado las siglas, han cambiado incluso los regímenes políticos, pero el tema parece que siempre es el mismo. ¿Tú cuándo descubriste que en realidad todas tus investigaciones hablaban del poder? ¿Hubo alguna investigación concreta que te hizo entender que todos esos hilos estaban conectados? Bueno, realmente como periodista yo estuve especializado en tribunales y en interior durante muchísimos años. No en el periódico La Declaración de Madrid, el periódico de Cataluña, y después en el Grupo Z, la revista Tiempo. Bueno, realmente es que la corrupción del poder y la corrupción son como la carne al hueso y luego la violencia como factor que desencadena todo este asunto. Entonces, cuando vas investigando temas calientes, por decirlo de alguna manera, temas de interés general, pues siempre viene a surgir esto. Son obsesiones. Un periodista también, dentro de lo que cabe, eliges lo que puedes, ¿no? Eliges a qué te quieres dedicar. Yo elegí los temas de suceso, los temas de corrupción, temas de política, pero la parte la trastienda de la política, no la crónica política. Y me ha llevado eso pues, a escribir y denunciar, no denunciar, sino desvelar estos asuntos, y es lo que me ha tocado como periodista, ¿no? Soy un periodista de la transición. Soy un periodista que empecé a estudiar periodismo en la última etapa del franquismo y empecé a trabajar justo cuando empezó la transición. O sea, que ese es mi territorio. Fíjate, yo hace muchos años, hace muchísimos años, estaba investigando a un tipo que se llama Luis Pineda,
y no encontraba prácticamente nada sobre su pasado, salvo algunos recortes de periódicos del País, La Vanguardia, de principios de los años 80, y de repente me encuentro con un libro de un tipo que se llama Mariano Sánchez Soler, un libro que se titula Los hijos del 20N, historia violenta del fascismo español, que para mí fue oro. El párrafo prácticamente donde cuentas quién era Luis Pineda, el líder de la banda terrorista Frente de la Juventud, porque en la época en la que yo investigaba a Luis Pineda no era más que el presidente de una asociación de consumidores, para muchos muy prestigiosa, que bueno, luego acabó como acabó y que también estuvo unos cuantos años muy obsesionado conmigo. Hablar de lo que pasó en la transición a la democracia, hablar de cómo grupos fascistas, grupos de extrema derecha, dedicados incluso al terrorismo callejero, pues luego se reconvierten en hombres de negocios, como ocurrió con Pineda, un hombre de negocios, un millonario disfrazado de dirigente ciudadano, en este caso, un caso muy, muy peculiar, pues de alguna manera evoca a algo que tú dices en la introducción de uno de tus últimos libros, La larga marcha ultra, donde citas a Mao Zedong diciendo, su cita, un drama comienza en el prólogo, pero el prólogo no es la culminación. ¿Tú crees que el poder económico que se forjó en la dictadura fue solo el prólogo de lo que estamos viviendo hoy? Yo creo que el poder económico pues, se existió. Si no hubo transición en el poder económico. Ricos, los grandes empresarios que se habían enriquecido durante la dictadura, que habían organizado sus grupos de presión durante la dictadura, son los mismos que siguieron después gestionando de alguna manera el paso a la democracia, ¿no? Yo creo que, bueno, yo siempre he sido periodista de datos, ¿no? Siempre he intentado que hubiera nombres. Lo que comentabas de Pineda, bueno, pues sale ahí en el Frente de la Juventud, pero hay más casos de este tipo, ¿no? Bueno, es un poco la obligación de un periodista, ¿no? Contar lo que se quiere ocultar. Eso es lo que es una noticia también, ¿no? Contar algo que alguien no quiere que se sepa, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, la verdad es que la transición fue una transición política, pero en el aspecto económico no se gestó, cambiaron las normas, cambiaron reglas, pero siguieron los mismos 7 grandes banqueros, por ejemplo, siguieron teniendo la hegemonía de la economía durante ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, date cuenta que el capitalismo español se forja en el franquismo. Entonces, tienen el plan de estabilización del año 57, 56, 58, que es cuando se liberaliza la economía, ¿no? En tus libros hay un ritmo narrativo que recuerda a la novela negra, al cine, dos terrenos que conoces muy bien. Tus libros no parecen ensayos, tus libros parecen novelas de investigación, con personajes, tramas, ritmo, cliffhangers que te llevan de un capítulo al siguiente y de un libro a otro. ¿Cuánto le debe tu forma de investigar y tu forma de escribir a las herramientas narrativas de la novela negra? ¿Y eso es una decisión consciente que adoptas o cómo surge escribir así? Bueno, es que yo soy un escritor. O sea, vamos a ver, yo quise ser periodista y decidí ser periodista porque quería que me pagaran por escribir. O sea, quiero decir, yo era un escritor, un narrador desde los 14 años. Quiero decir que eso es un factor. El factor, bueno, ya decía Kapuscinski, ¿no? Que un periodista es un historiador de la actualidad, ¿no? Bueno, pues yo he escrito las historias estructurándolas, la obligación, ¿no? Y para, sobre todo, que los datos sean irrefutables y que el relato tenga una coherencia que haga que el lector lo lea como una novela o como un relato general. No soy no sé cómo decirlo. Soy un escritor, historiador, soy doctor en historia también, aparte de licenciado en periodismo, y lo que hago siempre con los libros es estructurarlos, organizarlos para ser leídos. Entonces, claro, tienen esa escaleta, ¿no? De alguna manera. Y para mí es estupendo porque yo creo que nuestra obligación es escribir para que nos entiendan, para que nos sigan, para que los datos sean irreversibles, donde no haya opiniones, haya hechos indiscutibles. Pero cuando te leo como si estuviera leyendo una novela, me entra mejor, me apetece más seguir leyendo. Y yo creo que esa es una clave, ¿no? Para poder llegar a la gente y poder ayudar a digerir ese material tan extenso, tan complejo, como es el que tú dominas sobre la extrema derecha y su historia. Tú fíjate que yo, por ejemplo, las novelas que he escrito, 7 u 8 novelas total, son inspiradas en casos reales que he investigado como periodista, casos reales, solo que he fabulado, ¿para qué?
para contar la versión que yo creo que es la verdad, ¿no? De alguna manera, entonces haces ficción, utilizas la ficción para contar aquella realidad que no puedes, que los hechos no han llegado a demostrarlo y por lo tanto no puedes escribirlo como si fueran hechos. Entonces, ese elemento de narrativo está en todos mis libros. O sea, prácticamente no cambio de chip, cambio de tema, cambio de método. Por ejemplo, una novela puedo fantasear, digamos, puedo inventar cosas que yo creo que ocurrieron, que están inventadas, y sin embargo en estos libros de historia, que son libros de historia, tengo que ceñirme en los hechos. Yo lo construyo con una intención, claro. Y desde el respecto sí que es cierto que influye mucho esa formación literaria. Pero, En Los ricos de Franco hablas de Juan March, al que describes como el último pirata del Mediterráneo, y rescatas crímenes sin resolver, como el asesinato de Rafael Garau en 1916. ¿Tú crees que la realidad de la corrupción en España supera al de cualquier guión de película de mafiosos? bueno, yo es que creo que la realidad es una gran fuente para luego escribir guiones de mafiosos. Bueno, donde un sitio son mafiosos, en un país son mafiosos, en otro país son grupos de presión. O sea, que la cosa ¿no? Se llama de muchas maneras. Pero bueno, hay una parte oscura siempre. Aquella frase de una novela de Balzac que decía que tras cada fortuna existe un crimen. Claro, es un axioma bastante filosófico, pero bastante acertado. Y yo creo que sí, que bueno, que siempre hay una parte oscura, ¿no? Porque además cuando se gana dinero en el filo de la navaja, ¿no? Cuando se hacen negocios que son ilegales o que se salen de las normas, y cuando hay una trastienda donde se negocia todo, pues es bastante claro. Juan Marc es un ejemplo, señores. Fue el empresario que financió el golpe militar de Franco, subvencionó su dinero y luego se lo cobró bien cobrado en especias, pero eso ya el libro lo explica claramente, pero también es el caso de esos empresarios, son hombres que se convierten en sacrosantos con el tiempo y parece que fueron arcangélicos, ¿no? En sus orígenes y en su forma de más alta fortuna. Entonces los hechos vienen a contar lo que la gente no sabe o no ha querido saber. Oye, después de tantos años investigando corrupción, terrorismo, fortunas ocultas y redes de poder, eh, ¿qué investigación de toda tu carrera ha sido la que más te ha costado terminar, ya fuera por la dificultad para obtener la información, por las presiones, por el desgaste personal? Bueno, no, vamos a ver, yo he sido periodista de investigación toda mi vida, en un semanario donde además escribía historias de 14 páginas. Entonces, la forma de trabajar un periodista es que si una cosa no sale, pasa otra, y sigues los temas, documentas, esperas. No es que te pones y si no encuentras nada te vas a tu casa llorando, sino que es un trabajo. Y eso se va almacenando, vas haciendo tú el dossier y vas funcionando. La investigación que más me ha satisfecho y que me ha durado es la de los francos, aunque parezca increíble, cuando muere Carmen Polo en el año 88, mi director me dice, vamos a escribir algo sobre los francos. Que no había nada. No había, excepto unas páginas en revistas del Corazón, algunas crónicas sociales, prácticamente algún incidente de caza furtiva. No había absolutamente nada. Entonces tuve que empezar desde el principio, casi como se empieza, se empezaba antes del primer investigación. Primero vas a la guía telefónica, a ver si en ese domicilio viven las personas que... Entonces sí, me encontré que en Hermanos Becker 8, que era la última residencia de Carmen Polo, había un teléfono a nombre de tal Martínez. Bueno, pues ya está claro. Vas y ya. Registro mercantil, el registro de papel inmobiliario, relacionar datos, hechos. Y eso es un trabajo muy largo. Quiero decir, porque, por ejemplo, salió el libro, la primera versión de la familia Franco, Sociedad Anónima, en 1990. Lo publicó Planeta bajo el título Villaverde, Fortuna y Caída de la Casa Franco, porque no se atrevían a titular Los Francos, Sociedad Anónima, que era el título original del libro desde el minuto cero, por aquello de que todavía tiene mucho poder la familia del dictador. Entonces, quiero decir que ese proceso de muchos años trabajando es el que ha generado incluso los ricos de Franco, es un producto
de esa investigación. Entonces hubo que ir a documentos, anuarios bancarios, libros de empresas, Banco de Bilbao, o sea, un trabajo de esto demencial, pero de paciencia, ¿no? Poco a poco buscando el dato. Yo creo que es la investigación más me ha perseguido toda mi vida, es una investigación que me ha perseguido toda mi vida. Bueno, es quizá la que yo más he hecho. Luego, por ejemplo, también en el caso Urquijo también lo seguí desde el minuto cero, pero el caso Urquijo era un caso que moría en sí mismo, no tenía esa evolución y esas complicidades del capitalismo que ha tenido su tiempo, ¿no? Que era Franco durante esta época democrática. Mariano, llama mucho la atención que has mencionado, por ejemplo, hacer periodismo de investigación mirándote las páginas amarillas o las páginas blancas de Telefónica de hace décadas, ¿no? Yo recuerdo que en los años 90, cuando empezaba, también algo de periodismo hice mirando la guía y buscando alguna empresa, cómo cambiaba de nombre cada año en la guía y había un fraude detrás. Pero antiguamente los periodistas tenía y sobre todo los que sois de generaciones anteriores, que mirar papeles, buscar papeles, y era difícil encontrar papeles. Pero hoy que se nos antoja a muchos que es mucho más fácil hacer periodismo porque todo lo tenemos en Internet, o por muchísimas cosas en Internet, tenemos un enemigo que es la saturación de información, o más bien de desinformación. Es decir, hoy Internet también está lleno de bulos, de pseudomedios, de blogs, de opiniones, de datos que son falsos, con lo cual tenemos que saber diferenciar muy bien una cosa de la otra, para ser capaces de montar una información basada en la realidad y no en esos bulos, ¿no? ¿Tú crees que hoy es más fácil o es más difícil investigar que hace 40 años? Yo creo que es diferente. Que contestar de alguna manera. Vamos a ver, es diferente porque, por lo que tú has dicho, solamente. Porque además hay una norma del periodismo que es contrastar la información. O sea, el periodismo de investigación, el clásico es que tienes dos fuentes independientes que te cuentan algo y tú luego tratas de buscar un documento o una tercera fuente que te ayude a que eso es verdad, porque el problema es que tú cuando haces periodismo es directo, es el momento, no sabes las consecuencias que va a tener y tampoco sabes cómo va a evolucionar, no es algo del pasado. Entonces, bueno, yo creo que es diferente la situación, pero la metodología es la misma, desde mi punto de vista. Ahora es más fácil, pues si antes había que ir al registro, al catastro, para ver si la finca tal era de verdad, pues ahora lo tienes por la vía de Internet, pues estupendo, mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre documentaba buscando dos fuentes. Siempre iba al origen. Por ejemplo, cuando yo empecé como periodista había que ir al registro mercantil y ahí pedías el documento, una te daban un tocho con un papel de estos inmensos, buscabas lo que necesitabas, apuntabas todo, si podías fotocopiabas y no pasaba nada, y nadie te preguntaba nada. No había un control como periodista tú tenías derecho como ciudadano a consultar esos datos. Tienes que dar explicación. Ahora hay que dar explicación de todo, el DNI en todos los sitios. Ahora es más complicado. Parezca más fácil, es más complicado en ese aspecto. Pero el fenómeno es así. Por ejemplo, cuando yo investigo la finca de Franco en Arroyomolinos, no de Móstoles, gran finca que ha hecho millonario de la familia, me fui allí. Me fui a Arroyomolinos, entré en la finca, o sea, lo vi de primera mano. Que fuentes del pueblo que se quieran y tal. O sea, quiero decir que también es patearte, a veces sale, a veces no, pero patearte los sitios. Para eso, pues bueno, pues, la suerte que tuve en ese periodo es que la prensa española, sobre todo la madrileña, copiando a Woodrow Oliveski y los directores, pues, crearon equipos de investigación entre periodistas como yo. O sea, pero estaba un poco en todo ese tipo de investigación. Y fue un momento muy bueno por ese motivo, porque además era un momento donde la información era la que garantizaba la publicidad, las ventas, había una relación directa entre información y luego el propio éxito de la publicación. Entonces, bueno, tuve esa suerte de vivir ese momento, pero la metodología es la misma. Ahora no hay, ahora pues tienes que ir a un sitio, tienes que comprobar, ver un poco y tener documentación, tener los papeles, tener claridad de lo que es. Quiero que recorramos 3 de tus libros desde el presente hacia el pasado, porque el auge de la ultraderecha y la normalización de discursos ultras nos permite desmitificar los recuerdos del pasado. La imagen de sí mismo que muchos de los personajes que analiza
pretendieron proyectar en su día, hoy han dejado atrás las caretas. Recientemente tenemos a un M. Rajoy que escribe columnas racistas en uno de los pseudomedios financiados por las administraciones gobernadas por el PP y propiedad de la acción católica de propagandistas, pero nos encontramos también con un José María Aznar que dice abiertamente: yo no voy a condenar algo en lo cual mi padre participó. Por eso quiero Bueno, su empezar... padre y su abuelo, Y su abuelo. su abuelo. Su abuelo fue el gran biógrafo de Franco y de la Guerra Civil, geográfico. Pues justo por eso quiero empezar con la larga marcha ultra de 1975 a 2022. ¿Realmente la ultraderecha ha tardado más de 40 años en entrar en las instituciones o nunca las abandonó? Bueno, vamos a ver. En tener una expresión política, un partido que sirva de banderín de enganche para todos estos sectores, sí, ha tardado ese tiempo. La decisión política es fundamental, la organización política. Lo ha intentado desde la muerte de Franco hasta ahora, también es cierto. Quiero decir, Blas Piñar fue candidato a las europeas, aparte de candidato a Fuerza Nueva, al principio en momentos apoyado por Le Pen. Le Pen venía a apoyarle en los mítines quiero decir que sí que ha habido un intento de los grupos de extrema derecha, Ángel, etcétera, etcétera, de tener una repercusión, de tener una presencia política. ¿Pero por qué ha tardado tanto? Bueno, las razones, por un lado, yo creo que el propio espíritu de la transición entre la gente, que quería un cambio, de verdad, la gente, el pueblo, quería un cambio, no quería seguir en lo de antes, y la proximidad de la dictadura, el hecho de que todos fueran gente que había tenido un papel, como Blas Piñar, que había sido jefe de director general de Cultura Hispánica y procurador, y en fin, que había estado en el aparato franquista. Bueno, esa proximidad y ese pasado de la gente es lo que hizo que la gente, que mayoritariamente no se lo votara. Se votara una alternativa de extrema derecha, pero te recuerdo que Blas Piñar fue diputado por Madrid, por una unión de grupos de extrema derecha, y en los años 79-80, o sea, las elecciones 79, pues. Y en Pero cualquier decir que sí caso, que había ese y, núcleo sí que existía. y en cualquier caso Pero hemos bueno, tenido como células durmientes de la extrema derecha que estaban dentro del Partido Popular y no les interesaba proyectarse como extrema derecha, ¿no? claro, es que el PP se convirtió en la casa común de la derecha. Entonces, tenía un sector de muy ultraderechista y un sector más reformista, ¿no? Había dos alas, entonces ahí en la época de Aznar sí que se consiguió unificarlo todo, pero ahí dentro seguía ese sector. Ese sector es el que ha roto con el partido y ha montado el Vox, ¿no? De todas formas, hay que pensar que el régimen franquista en el último periodo, ¿no? era un régimen de extrema derecha, con un partido único, el Movimiento Nacional, que era un partido único, con Falange y los tradicionalistas, y que ese núcleo, de un sector de ese núcleo es el que luego capitanea la transición, ¿no? Han sido hasta ministros y directores generales. Y ese grupo que ahí viene todo. O sea, no ha desaparecido socialmente, sociológicamente, ese sector. Que en España vivíamos, llamaban la excepción ibérica, la llamaban en Europa, decían, ¿cómo es posible que en España no haya un partido de extrema derecha cuando desde los años 80, en Francia, Bélgica, Alemania, Italia, hay grupos de parlamentarios? ¿Cómo es posible que aquí no ocurra eso? Bueno, pues eso se rompió en el 18, en 2018. Sí. Oye, la larga marcha ultra comienza con un enfrentamiento parlamentario entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez del año 2019. ¿Por qué decides empezar precisamente así una historia que en realidad comienza mucho antes? Bueno, es que empiezo porque es muy interesante, pero porque eran dos actos donde se hacía una moción de censura al presidente de turno. Ujú. Y luego porque el discurso de Blas Piñar y el discurso de Santiago Abascal son intercambiables. Ajá. Si tú hicieras el experimento de leer uno y leer el otro, cambiando el nombre del autor y el año, que son muchos años de diferencia, te darías cuenta que es el mismo discurso político. Por eso lo he puesto, porque se vea que sí que hay un elemento de continuidad ideológico en esta. Entonces empezó así. Ese año 2019
Vox estrena grupo parlamentario, desplegando un diccionario hiperbólico, y tú analizas cómo esa irrupción ha generado una fuerza de atracción, un imán que desplazó de inmediato todo el eje del debate político hacia la extrema derecha. Mirando la fotografía actual, ¿hasta qué punto la ultraderecha no necesita gobernar de forma directa si consigue que los demás partidos jueguen en su propio tablero de juego y discutan únicamente sus propios temas? Bueno, es que yo creo que la extrema derecha está gobernando, está directa, de forma directa. Y al principio hizo unos escarceos, pero ya están gobernando en comunidades autónomas, y si no están directamente son los que sostienen al gobierno del PP, influyendo directamente en cosas tan absurdas como la prioridad nacional y cosas de estas, que es los franceses primero. Ese es el discurso de extrema derecha clásico desde hace 40 años en Europa. Entonces, sí que están gobernando. Y de hecho, curiosamente, el libro que tú comentas, que se publicó antes de las últimas elecciones generales, ya se plantea que Feijóo se va a apoyar, o sea, pero con datos, con hechos, se va a apoyar en la extrema derecha para alcanzar la Moncloa. O sea, quiero decir que son procesos políticos que parece que son muy rápidos, pero realmente siguen su pauta. Entonces, yo creo que sería ingenuo pensar que los españoles somos arcángeles, que estamos por el bien común todos y que caemos con alas de las nubes. Somos una sociedad como cualquier otra sociedad capitalista del mundo occidental, y entonces por ahí todo tipo de sectores. Lo demencial desde un punto de vista de la inteligencia era pensar que aquí no había extrema derecha. ¿Qué ha pasado? Pues el proceso se ha dado aquí, ¿vale? Dos sitios que han llegado más tarde a tener una expresión política, partidista, en partido, bueno, están ahí exultantes. Pero yo creo que es producto de muchas crisis, es producto de muchos errores, ¿no? Pero bueno. Bueno, tú has mencionado antes la anomalía europea, mientras que en gran parte de Europa las derechas tradicionales intentaron levantar cordones sanitarios para evitar el discurso ultra, para evitar que entraran a gobernar, y decidieron no pactar con ellos. En España, el PP terminó asimilando el marco mental de Vox. Términos que el PP en 2019 rechazaba por radicales, hoy los tiene más que normalizados, y de hecho uno de los casos más recientes y más claros es el del moderado del PP, el actual moderado, o con apariencia de moderado. Antes lo era Feijóo, hasta que llega a ser líder del PP y vemos que de moderado no tenía nada. Ahora el moderado es Moreno Bonilla, que asume el lema de la prioridad nacional para el empleo, para las ayudas, gobernando con Vox. Bueno, es estética, es que uno es moderado porque lo dice y lo hace propaganda y no necesita ninguna muleta para enfrentarse al asunto. Pero siempre que se necesita, no, termina Extremadura. O sea, eso, vamos, yo creo que es la política, es que estos son mis principios, si no les gusta los de otros, que decía Groucho Marx, ¿no? De broma, lo decía de broma, pero bueno, a veces la realidad. No, yo creo que aquí lo del cordón sanitario, creo que le costó incluso el puesto a un presidente del PP estar diciendo el cordón sanitario antes de Feijóo. Quiero decir y luego, bueno, pues en Europa el peso de Hungría, Italia, que gobierna la extrema derecha, bueno, en fin, aquí no vamos a ser los primeros si es que los votos les dan la suma de los dos, la mayoría, no vamos a ser los primeros en que un partido de extrema derecha participe en el gobierno. Las consecuencias sociales y políticas, pues todos sabemos que las otras. Pero es solo viento de Europa. Es que todas las estadísticas, todas hablan del miedo que sienten los europeos ante los nuevos europeos. Finalmente son los que mantienen el país, ¿no? Los países. ¿Tú por qué crees que en España la derecha tradicional prefirió dejarse devorar por el diccionario de los ultras antes que aislarlo? ¿Ha sido por herencia, porque al fin y al cabo están dentro, o es por puro cálculo electoral? Hombre, vamos a ver, herencia absoluta y un modo de hacer política muy concreto. Piensa que UCD era un sector del franquismo, del aparato franquista, un sector que estaba por la reforma, por cambiar las cosas, por el centrismo. Eran franquistas, venían del aparato, venían Villa, Suárez,
Todos estos venían del aparato franquista. Pero luego estaban los directos, que eran partidos de Alianza Popular, de Fraga Iribarne, ministro, donde eran todos ministros y del aparato franquista más absoluto. Y esos dos partidos se fundieron en uno. O sea, quiero decir, que bueno, que es herencia absoluta, pero también es una forma de hacer la política muy patrimonialista, no sé cómo explicar, muy de que esto del poder es nuestro desde 1939 y aquí esto les dejamos que esté en un periodo, pero aquí estamos nosotros, que somos los dueños realmente de todo esto. Y eso es psicológico, eso es una tradición. Luego es cierto, tú no puedes... Tú sabes que muchos de ellos son hijos, sobrinos, primos, sobrinos, nietos, que son gente que viene directamente de esa ideología, porque la ideología conservadora en España se gestó bajo el franquismo, con tantas otras cosas, bajo el régimen franquista. Fue una dictadura antidemocrática y represora, se gestó este pensamiento conservador. También es importante saber. Oye, ese polo de atracción y el desplazamiento brutal de la ventana de Overton nos ha llevado a la presentación de Núcleo Nacional como partido político. O sea, la marcianada ultra que representaba Vox en el año 2019 hoy se ha quedado absolutamente corta frente a un grupo que se presenta con pasamontañas, brazaletes de inspiración nazi, discursos que rechazan abiertamente la democracia y que lucen como una medalla que se les llame racistas. Ante este escenario, ¿dónde está el límite? Bueno, es que, vamos a ver, los partidos nazis, de extrema derecha, se han ido legalizando todos, siempre. Siempre han sido organizaciones legales, siempre han sido organizaciones que no eran una asociación determinada, tal, pero todas jugaban con la legalidad, Ángel, todos jugaban con la legalidad. O sea, no es, y esto, pues bueno, pues es un grupo neonazi, o neo, lo que quieran, neo español, porque luego las palabras son así de confusas, que bueno, se han legalizado, porque se presentó unos estatutos donde sus verdaderas ideas no están reflejadas. Como tiros, es una cosa y luego lo que hacen Sus verdaderas ideas no están reflejadas porque tienen muchísimo miedo a la ley de memoria democrática y que alguien la aplique, ¿verdad? Porque estamos viendo que no para de aplicarla al gobierno, poniendo multas a todo el que hace exaltación del fascismo, del franquismo. Bueno, es que todo lo que sea contar la verdad de lo que pasó y dar voz a los que no tenían voz, pues les molesta. Les Sí, pero molesta me en todo refiero, el... pero me refiero a que ¿a qué le tiene miedo a esta gente? O sea, hay tipos que se expresan públicamente como nazis, dicen que son nazis, que aman a Hitler y que Hitler lo hizo todo muy bien y no tienen ningún miedo a vulnerar ninguna norma porque las normas no se aplican. O sea, te quiero decir, en resumidas cuentas, la ley de memoria democrática no está ni de adorno. Bueno, es que les molesta todo lo que sea eh, contar la verdad de lo que fue el franquismo, lo que fue la guerra civil, lo que fue la posguerra, la represión, con fusilamientos hasta el año 42, legales, entre comillas los de legales, ciertos, de represión salvaje. Les molesta el pasado porque, claro, el pasado cuestiona los pensamientos de Ledesma, de sus ideólogos del fascismo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en ese periodo se gesta el fascismo español, copiando al fascismo italiano y a los nazis, ¿no? El Partido Nacional Socialista, pero sobre todo al italiano, y bueno, y parte de su ideología, la carcasa ideológica que venden, pues sale de ahí. Siempre hay una tercera, cuarta vía, siempre hay gente que está por encima de lo que son fascistas. Ahora llámale de otra manera, ponle otro nombrecito, pero con los mismos filósofos, los mismos planteamientos. Como historiador que ha investigado las cloacas de la transición, has documentado crímenes que conmocionaron al país, como el asesinato de la estudiante Yolanda González a manos de miembros de Fuerza Nueva o la matanza de los abogados de Atocha. En tu obra dejas claro que detrás de aquellos crímenes no había locos sueltos, sino que era una estrategia muy clara. El discurso de odio diario de los periódicos ultras preparaba el terreno para que las fuerzas de choque ejecutaran la violencia física en las calles. Al ver las acciones, la estética militante y la retórica de un grupo actual como Núcleo Nacional, ¿tú encuentras una herencia directa o una modernización de aquellas escuadras violentas de los 80? ¿Crees que el peligro de hoy es diferente porque la normalización institucional del odio ya les da una impunidad que antes no tenían? ¿Cómo lo ves?
Pues es que no sabría decirte, porque, claro, la violencia durante la transición, durante una etapa de franquismo, era había dos movimientos, digamos así. Había una violencia selectiva de grupos ultras, de grupos de incontrolados, entre comillas, y luego estaba la violencia institucional de represión en la calle, de manifestaciones, etcétera, etcétera. Estaba el golpe, el peligro de golpe, el ruido de sables, de los cuarteles. Como todos sabemos, no era un sonido ficticio. Entonces, quiero decirte que ahí se vivió esa violencia selectiva, esa violencia sobre la Atocha, de la Santo de Yolanda, combinada con una política de represión en la calle para evitar movilizaciones y para frenar, de alguna manera, las aspiraciones democráticas de amplios sectores de la población. Bueno, la violencia el canto a la violencia es una de las señas de identidad del fascismo clásico, ¿verdad? Hombre, es el lenguaje de las pistolas, ¿no? La hombría de matar a otro, la violencia como tal. Entonces, bueno, eso es una filosofía, claro, eso es una seña de identidad. Los tiempos cambian, las posibilidades, pero también cambian los discursos. Entonces, se hace de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, para mí es violencia de ese tipo que después de contratar a inmigrantes para recoger la fruta en el sur, no digo dónde, pero después de dejarles vivir en chabolas mientras están haciendo el trabajo, y cuando se vuelven, les queman las chabolas para que no sean ocupadas por otros o para que no vuelvan a las mismas chabolas. O sea, se institucionaliza la violencia y se penaliza de otras maneras. Y además con víctimas, desgraciadamente, con víctimas humanas muchísimas veces, ¿no? Y luego, además, ha cambiado también el discurso. El asesinato de Lucrecia en 1992 fue el primer asesinato racista, claramente racista, que se hizo con un comando de skinheads dirigidos por un guardia civil en activo, que también era skin, y con pistola reglamentaria. Se mataron con una pistola reglamentaria de guardia civil. Y funcionaron con ese criterio de comando como con Yolanda, pero ahora con otros personajes. Bueno, yo creo que los tiempos van cambiando, pero queda esa esencia de la violencia como elemento concreto, está ahí. Una de las grandes tesis que atraviesan tu obra es que el franquismo no desapareció de un día para otro, sino que dio paso a un sincretismo, donde las antiguas estructuras adaptaron las fórmulas de la dictadura para sobrevivir, y una de las estructuras que jamás se depuró fue la judicial. Sí, bueno, es que yo he hecho tribunales, he sido periodista de tribunales durante muchos años. Y en el Consejo de Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, que era lo que más trabajaba. Y bueno, ahí se vivió un momento en que los viejos jueces seguían su carrera imperturbable y al mismo tiempo aparecían nuevos jueces que al principio venían del cuarto turno, eran de justicia democrática, algunos, pero la mayoría era, bueno, pues jueces muy conservadores. Una carrera, además, que es endogámica, o sea, los hijos, los sobrinos, los primos, y que ideológicamente, organizativamente, las asociaciones son mayoritariamente conservadoras, muy conservadoras, profesionales. Entonces ahí juega ese mecanismo endogámico de la justicia. Y pero no se hizo porque la justicia fue el motor que resolvió los problemas de la transición. Resolvió entre comillas. Quiero decir, fueron los tribunales los que juzgaron a los asesinos de Yolanda, los asesinos de Atocha, etcétera, etcétera. Fueron los propios jueces los que resolvieron y dieron una política que siguieron los partidos políticos. Son hechos aislados, solo investigamos a los que hemos cogido, los que hemos detenido, no a sus partidos ni a sus ramificaciones, y cada caso muere en sí mismo. Y así fue desactivando el proceso. Entonces, ha sido el instrumento, la judicatura, el instrumento que se dio la derecha, sobre todo la derecha política, para conseguir llevar a España de una dictadura a una democracia.
Esa fue la... Entonces, claro, eso ha creado mucho. Y no hubo ahí, o sea, tampoco hubo en la policía, tampoco hubo en ningún otro estamento del aparato de Estado. Los funcionarios del aparato de Estado siguieron en su puesto. No se cuestionó a nadie. Siguieron en su puesto, tal cual. Se cambiaron los nombres, pues la brigada político-social ya no existía. Se llamó brigada de información. En fin, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque fue una transición que no hubo ruptura democrática, hubo un pacto, una ruptura, entre comillas, pactada con los partidos de izquierda y eso es lo que fue. Esa es la historia. Si seguimos hablando de jueces, hoy nos encontramos con una situación que muchos califican de ofensiva política desde el ámbito judicial, ¿no? Una condena al fiscal general del Estado sin prueba, bajo la premisa de que él o alguien de su entorno filtró un correo que ya tenía toda la prensa. Vemos la condena por prevaricación al hermano del presidente, David Sánchez, por un delito reservado a funcionarios públicos cuando él no lo era, y una sentencia que admite que no hay pruebas de que influyera en la creación de su plaza. Y, por supuesto, asistimos también a las piruetas del juez Peinado, cuya penúltima extravagancia ha sido exigir a Begoña Gómez que acredite un viaje oficial que cubrieron todos los medios de comunicación con los sellos de un pasaporte que no existen porque a los pasaportes no se le ponen sellos físicos en el Reino Unido. Desde tu perspectiva como historiador de los hilos invisibles del Estado, ¿esta agresividad de ciertos sectores de la judicatura, de ciertos jueces, es una mutación moderna o es el síntoma de que el aparato judicial arrastra las inercias de aquel sincretismo de que describías, donde el Poder Judicial se siente con la, digamos, legitimidad de tutelar la democracia y corregir sus errores? Bueno, yo creo que vamos a ver, es que siempre ha funcionado así. O sea, quiero decir, la diferencia ahora es que las redes sociales la acumulación de despropósitos, y además con un sesgo político importante, hace que nos escandalicemos mucho más. Entonces, ahora es lo que ha cambiado. Es una de las ventajas de la democracia y de las redes, ¿no? Las redes permiten que tú te enteras de todo este tipo de cosas. Antes no te enterabas. Los sumarios se investigaban como se investigaban y no se permitían determinadas pruebas y no se aceptaban pruebas. Y no. En el caso de Yolanda, el juez instructor para un Cobos, que además era un juez instructor de extrema derecha, y lógicamente este tío prohibió y negó que se encausara a Martínez Loza, jefe de seguridad de Fuerzas Armadas, desde el primer momento, que fue el que organizó el atentado contra Yolanda. Lo impidió. Tuvo que ser el recurso ante el Tribunal Supremo, el que al final, después, sí que se aceptó la procesión Martínez Loza. O sea, el juez instructor tiene todo el poder para hacer lo que considere adecuado. Quiero decir, lo que considere él. Y a utilizar sus armas de esa manera. Entonces, yo creo que eso cambió mucho. Luego cambió mucho el que parece que cuando la policía hace una investigación es palabra de Dios. O sea, no sé si me explico. Parece que si lo dice la UCO o la UDEF y tal, parece que son arcángeles que han bajado del cielo y que tienen unas pruebas y los textos están llenos de suposiciones, etc. Pero ese tipo de propósitos es una cadena. O sea, que ahora ha estallado de una forma porque ya han entrado en política lo bestia, pero siempre ha sido así. Siempre que yo recuerdo. Porque es la herencia de la forma de funcionar y de poder absoluto. Hay algo fascinante en tus investigaciones y es que demuestras que este blindaje de los aparatos del Estado no se hizo solo por ideología, sino para proteger ciertos bolsillos. Las estructuras políticas y judiciales del sincretismo necesitaban garantizar la impunidad de las grandes fortunas que se habían enriquecido bajo el palio de la dictadura. En Los ricos de Franco y Los Franco Sociedad Anónima, analizas cómo sobrevivieron las grandes fortunas nacidas durante la dictadura. ¿Qué papel jugaron esas élites económicas durante la transición? Por ejemplo, ¿hasta qué punto respaldaron económica o políticamente proyectos ultras como Fuerza Nueva? Bueno, esas élites fueron los que pagaron las campañas de los partidos. O sea, aquí cuando se inventa, los partidos políticos, sobre todo los de izquierda y los de derecha también, no tienen nada. Surgen de la movilización de la gente. ¿No? Pero no hay nada. Entre los bancos pasaron a ser los avalistas directamente. O sea, los grandes grupos bancarios no sufrieron nada. Entonces, se adaptaron, se convirtieron en financieros. Los grandes grupos energéticos, pero siguieron como siempre. O sea, siguieron manteniendo el control
de las siderurgias, en fin, que quiero decirte que no, que la transición fue una transición política, no económica. No hubo un cambio de... No, la economía, no sé, además en un momento en que la economía parecía que iba estupendamente bien, entre comillas, eso también. Bueno, yo creo que todos lo vivieron así. De hecho, yo me acuerdo de cuando, en tiempo, los siete grandes banqueros de España se reunían, no sé si era una vez al mes, a comer juntos, y eso lo veíamos como algo normal. O sea, quiero decir que había, no sé cómo decirlo, había un control. ¿Por qué? Porque aquellos de las 200 familias que controlaban el país no era una metáfora, era un número inexacto, pero no era una metáfora. La concentración económica ha sido bestial. La concentración del poder económico, el poder del dinero, ha sido bestial. Y yo creo que por ahí va la cosa, la conexión. Yo a veces así hablando con amigos, les decía, ¿tú te acuerdas de algún conflicto que hayan tenido los bancos con los grandes empresarios, con los partidos políticos? ¿Te acuerdas de alguno? Ha habido conflictos con la policía, con el ejército, ha habido todo, pero con los banqueros y los financieros, ¿ha habido alguno? Silencio. Y eso es lo que hay que entender. No se cambió de sistema, el capitalismo siguió funcionando, solo que cambió las reglas del juego. Algunas reglas del juego. Cambió afortunadamente el Código Penal, y ya dejó de ser un delito ser comunista, por ejemplo, ser homosexual, si es que lo manifiestas en la calle. En fin, afortunadamente se adaptó a la democracia occidental. Eso es bueno, pero el dinero sigue fluyendo. Y además, los que hicieron algún despropósito durante el franquismo, pues bueno, se les perdonó, se hizo como si no hubiera pasado nada. Hoy en el Congreso vemos a un diputado de Vox hacer exaltación del franquismo, hablando que fueron años maravillosos, años de paz. No se le cae la cara de vergüenza e incluso se vende el franquismo como algo bonito a los chavales en las redes por parte de los ultras, ¿no? En el año 82, Blas Piñar intenta convertir el franquismo sociológico en una fuerza política relevante, pero fracasa rotundamente en las elecciones. ¿Tú crees que ese fracaso es fruto de que el franquismo estaba demasiado cerca como para que alguien nos quisiera lavar el cerebro sobre lo que había ocurrido y hoy ya triunfan partidos ultras que llegan incluso a aplaudir a Franco porque muchos han olvidado o muchos ni siquiera saben de qué fue la historia? Sí, es que realmente era la nostalgia, ¿no? Era lo anterior. O sea, el país iba hacia una adaptación europea, democrática, etcétera, etcétera, y esto era el pasado. A Peñar le llamaban caudillo Piñar, por ejemplo, las manifestaciones. Bueno, juntaron a muchísima gente en las manifestaciones de la Plaza de Oriente, y después de que las fotos son espectaculares, muchísima gente. Pero estaba claro que eso no podía, la sociedad iba por otro lado. O sea, eso se vio electoralmente y se veía en la vida cotidiana. Yo creo que, bueno, se usa el franquismo, ¿cómo te diría yo? Pues como elemento de propaganda, ¿eh? Porque a fin de cuentas, bueno, el autoritarismo, la dictadura les gusta, ¿qué vamos a hacer? Les gusta eso, les gusta un país autoritario con leyes restrictivas y emplean todas sus armas para conseguir. Para mí, bueno, pues el éxito de Vox, que hace que después de 4 o 5 años en dique seco, desde que se fundó, que no conseguían rompieron haciendo un discurso hacia la gente que no lejana a la política, la gente que dice que salva a España en un bar, en la barra del bar es capaz de saber cómo hay que hacer las cosas. Y luego a la juventud, sectores de la juventud que no han vivido eso y que además con memes y con cosas de estas que les divierten. Entonces, esos fueron los dos sectores que posibilitaron el éxito de Vox en el 2018 en Andalucía. Pero a partir de ahí de que ya entraron. O sea, ya tienen todas las ventajas para poder trasladar sus opiniones. Entonces, bueno, son soluciones fáciles a problemas complejos. O sea, como que digo yo a veces, soluciones salvajes a problemas pacíficos. Se usa el franquismo como un elemento de propaganda y si un franquista, pues si estuvieran en Italia, serían del Duce. Algo pasado donde venden una idea mágica de cómo fue aquello y mienten y mienten, pero como es tan difícil, si tú vas a las redes sociales, es tan difícil distinguir la noticia de
del bulo, del invento, del cachondeo, es tan difícil. Y como la gente no está educada, es una opinión, en ver las fuentes, ¿no? En preocuparse por ver quién dice eso, de dónde sale la información, quién está detrás. O sea, el lector crítico de un periódico ha ido desapareciendo con mi generación, el periodista. Ya el lector crítico era poco, era pequeño en ese momento, pero existían. Entonces, bueno, ahora se vive esa locura, ¿no? Oye, ¿tú ves paralelismos entre organizaciones ultras de la transición, como los guerrilleros de Cristo Rey o Defensa Universitaria, con organizaciones ultras que hay hoy en día, que pueden tener otro corte, pero ves que hay algo que pueda, en cuanto al modo de organizarse, de funcionar, de captar, en los que puedan ser parecidas? Bueno, vamos a ver, es que el Guerrero de Cristo Rey era un grupo de choque parapolicial, ¿eh? Y Defensa Universitaria era otro grupo de choque parapolicial montado directamente por el servicio secreto de Carlos de Blanco, o sea, directamente por la policía. Entonces eran grupos de choque para frenar a la izquierda en las universidades, todo, y en las manifestaciones y en la policía. O sea, había una complicidad. Era lo que se ha llamado las tramas negras. Las tramas negras es una combinación de ultras, fascistas, de esta gente, y luego sectores del aparato de Estado, policías, militares, gente, son tramas negras, gente que está por detrás organizando este tipo de cosas. Esa yo creo que es la diferencia. Dudo mucho que ahora haya ese interés por parte de grupos del aparato de Estado de alentar este tipo de grupos. Pero bueno, nunca se sabe, nunca sabemos lo que ocurre detrás del escenario. En la trastienda de la realidad nunca sabemos. Pero claro, para fuerzas de choque para frenar a determinados movimientos contestatarios o movimientos de izquierda, he dicho antes erróneamente en la transición, era todavía en plena dictadura, pero hoy hay otro tipo de fuerzas de choque, no necesariamente violentas o a nivel de violencia física, pero hay fuerzas de choque para callar a la gente, para asustar a la gente, que llevan continuamente a los tribunales a la gente de izquierda, hazte oír, abogados cristianos, que intentan silenciar voces que molestan, y yo no sé hasta dónde pueden llegar ese tipo de organizaciones u otras que puedan surgir en el futuro si la extrema derecha gobierna, porque la extrema derecha seguirá teniendo organizaciones satélites a las que nutrirá, y el papel de esas organizaciones satélites ya no será ayudarles a llegar al poder, sino frenar a los contestatarios. Es que la política se mide con los presupuestos generales del Estado. O sea, quiero decir, ¿en qué se dedican los recursos que tiene el Estado? ¿A qué tipo de cosas? Y bueno, evidentemente, no nos olvidemos que estos grupos surgen, estas organizaciones surgen, aunque ya existía como manos limpias, que ya existían hace muchísimos años, ¿no? Como la Piñal, que era Bernat era la mano derecha con la Piñal en un momento determinado. Bueno, si están tan beligerantes porque tienen un apoyo parlamentario y político concreto. Si estuvieran aislados políticamente no tendrían tanta actividad. Digamos que no son cosas, no son compartimentos estancos, sino que son. Entonces, el hecho de que la extrema derecha tenga representación parlamentaria y sea una fuerza política importante dentro de España, pues bueno, hace que estos grupos funcionen. Uh-huh. En varios de tus trabajos planteas la existencia de conexiones entre determinados grupos de ultraderecha y sectores de los aparatos del Estado durante la transición. ¿Hasta qué punto crees que puede hablarse de una auténtica estrategia de la tensión para condicionar el proceso democrático en aquella fecha? Pero hubo una estrategia de la tensión, está clarísimo, y se invocó en el golpe del 23F. Hubo una estrategia anterior al golpe muy fuerte, mucha violencia con muchos sectores. Y luego sí, bueno, aparte los italianos que estaban aquí refugiados, venían todos de la estrategia de la tensión, ¿no? Venían todos de Orden Nuevo y de grupos así, que trabajaban para la policía y para las instituciones de niveles. Bueno, fue un método que se aplicó en Italia, que era hacer muchos atentados y crear para provocar un golpe de Estado, y aquí pues también se vivió. Pero bueno, yo creo que ahora no es eso, ahora es otra cosa. Ahora es utilizar los instrumentos de la democracia para defender ideas y para atacar a sectores de la población y para frenar el avance de la izquierda, ¿no? Oye, y ahora el principal Siempre, partido, siempre es eso.
Ahora mismo el principal partido de la extrema derecha, Vox, tiene purgas internas, tiene una guerra fratricida, gente expulsada, gente que se va. ¿Tú crees que eso tiene mal futuro? O mejor dicho, tiene buen futuro porque Vox explote, reviente, se escinda en otro partido y no le salga bien la operación? ¿O crees que no, que esto es poca cosa? Yo creo que no tiene ninguna repercusión para Vox esto. Es lógico que un partido que ha sido casi una explosión, que ha crecido de golpe y porrazo cuando no se lo creía, y que se ha alimentado durante un periodo determinado de antiguos falangistas, de dirigentes de partidos, de grupos de extrema derecha ideológicos muy diversos, pues haya, y teniendo en cuenta que ellos vienen directamente de la parte derechista del PP, pues es lógico que vaya ese tipo de... Yo lo que dudo mucho, no sé, esas cosas son las urnas las que deciden. Pero yo creo que al votante le da igual. Le da igual porque están a favor de un modelo autoritario, un modelo al revés. Incluso a lo mejor pueden pensar que Abascal da una demostración de un hombre recio, como Dios manda, que pone orden en su ciudad. No se sabe. ¿Puede haber escándalos? Sí, pero mira a Marine Le Pen, que va a volverse a poder presentar a las elecciones Pues sí. y que fue procesada porque utilizó fondos europeos para cuestiones de su partido. Bueno, La extrema derecha usando el dinero público de forma irregular. Qué cosa más rara. bueno, es que es el sector, no sé, es muy comprensible, pero es la reacción, ¿no? La reacción ante lo diferente, ¿no? El uso del miedo, ¿no? El miedo a lo distinto, el miedo a que cambie todo, cambie. El miedo como factor, eso es lo que ha hecho que en Europa suba tanto la extrema derecha, el miedo al diferente, el miedo al que llega ahora, el miedo a los comunistas todavía. El En fin, miedo el miedo y el odio, porque el miedo como el generador de odio, claro, odio. pero con el miedo y el odio son dos sentimientos políticos que se mezclan. Tú primero tienes miedo y luego odias, y luego son los factores los vectores. Luego odias, eso luego te lleva a la ira te lleva a la violencia. Eso lo explicaba el maestro Ya, Yoda. pero si partimos de la base que es gente que piensa que la violencia es adecuada para resolver determinados problemas, pues ya a partir de ahí todo es posible, ¿eh? Todo es posible. A mí, no sé, vamos, yo que cuando publiqué hace 2 años ya, 2023, la Larga Marcha Ultra era para explicar todo el proceso que se había vivido desde la última etapa del franquismo hasta la actualidad. Y además hago incluso un estudio electoral, o sea, del número de votos que la extrema derecha fue teniendo en todos los procesos. Y fue muy interesante porque cuando las primeras elecciones europeas que se presenta Vox, es de 1.000 y pico votos, no tuvo diputado a Vidal Cuadras, por 1.000 votos, 1.200 votos. Pero en las siguientes elecciones ya hubo un voto útil para Vox. Ya todos los pequeños grupos que se presentaban, fascistas, de extrema derecha, no llamaron, pero no se presentaron y votaron. Pero los llamaron a votar. El voto útil, estamos de acuerdo, tal, pero quiero decir que sí que se vio ya ahí, desde mi punto de vista, un movimiento hacia ese núcleo. Ese núcleo. No sé, yo creo, de todas formas, eh, en estos grupos de políticos que surgen de esa manera, pues ten en cuenta que Vox en su fundación era neoliberal, tenía incluso a ministros de UCD y a gente intelectual, bueno, muy de derechas, pero no fachas, o sea, no pensamiento fascista, ¿no? Y esa gente se echó a correr. Algunos lo expulsaron, pero la mayoría echó a correr. En cuanto vio por dónde iban las cosas, se dieron de baja y desaparecieron. Entonces, claro, porque ellos fundaron un partido de derechas, un poquito de la derecha del PP, pero no votaron, no sabían que estaban formando un partido de extrema derecha al estilo de Le Pen. O, en fin, la política es increíble y la historia se forja en este tipo de cosas. Tú después de 50 años prácticamente investigando a la extrema derecha, el poder económico, las cloacas del Estado, si hoy tuvieras que responder a una sola pregunta en cuanto a qué va a pasar y qué es lo que más te preocupa del momento que vive España, ¿tú qué perspectiva tienes de lo que va a ocurrir a partir del año que viene?
Bueno, yo, la perspectiva de lo que va a ocurrir, yo lo veo muy. El sector conservador va a utilizar y va a pactar y va a negociar con el sector más ultraderechista para llevar a cabo sus planes económicos, que significa un nuevo proletariado llega sin derechos, llega a trabajar gratis, casi a trabajar bien en una chabola. Entonces se trata de controlar eso porque esa es la base de nuestro desarrollo. Que la base de nuestro desarrollo son esos nuevos españoles. No nos engañemos. Que los españoles no quieren trabajar recogiendo la fruta, no quieren trabajar en eso nunca. O sea, nunca, nadie queremos trabajar en eso. Entonces yo creo que ese es el fenómeno. Entonces eso puede fluctuar, también depende de lo que haga la gente. Las corrientes de opinión son importantes, son algo que te puede generar ese tipo de conductas, pero eso no lo sabemos. ¿Pero tú tienes la perspectiva de que la extrema derecha va a gobernar o que hay bastantes posibilidades En de que no? España, yo confío que no. Es una persona no, de izquierdas. Yo confío que no, deseo que no. Pero tal como están las cosas, es bastante probable. Y luego, bueno, pues se va a ver recorte de derechos cooperativos y se van a ver. Porque además es que en política, cuando se sabe de política, es muy fácil hacer unas cosas. Tú no tienes por qué cargarte una ley en que la descapitalices. Una ley que no te gusta o que no la apliques Correcto. o que no haya dinero para esa ley. O sea, ¿para qué vamos? No tenemos que enfrentarnos. No, lo hacemos con las ONG. Esto por fuera. Se lo damos a esto, que se lo damos a esto. Y eso cómo se ve. Se ve. Pero ocurre. Quiero decirte que la derecha hace el axioma ese de Romanone, ¿no? Que es una de las frases, esos topicazos de Romanone, presidente del gobierno. Decía, vosotros al hacer las leyes, que yo me encargaré de los reglamentos. Pues ahí está la clave. Ahora vienen malos vientos para la democracia. La democracia entendida como algo que va avanzando, ¿no? Que va mejorando la vida de la gente, va ampliando derechos. Esos son malos vientos. Bueno. Que esperemos que entre mucha gente que somos demócratas como tú, como yo y como tantos, logremos pues desviar el destino de ese viento hacia vientos que traigan democracia o que mantengan democracia y no lo contrario. Mariano, ha sido un auténtico placer conversar contigo. Muchas gracias por ayudarnos a comprender. Muchas gracias por ayudarnos a comprender que la historia de la extrema derecha en España no puede entenderse únicamente como una sucesión de partidos o episodios de violencia, sino como una evolución política, económica y cultural que atraviesa buena parte de nuestra historia reciente, y gracias sobre todo por demostrarnos que el periodismo de investigación sigue siendo una herramienta imprescindible para iluminar aquellas zonas del poder que otros prefieren mantener en la sombra. Ha sido un enorme placer tenerte en el canal. Muchas gracias, mi amable. Gracias por haberme invitado. Es un placer hablar de estas cosas de verdad. Gracias a ti. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Pues hasta aquí hemos llegado. Ha sido una maravilla poder charlar con un maestro del periodismo y un escritor de la talla de Mariano Sánchez Soler. Y como siempre, comparte, suscríbete y habla de esto, habla de lo que aquí comentamos con tu gente en las redes, en la barra del bar o donde quieras. Pero cuenta las cosas que aquí hemos aprendido gracias a maestros como Mariano. Hasta la próxima.